Padre que estás en lo alto, Dios mío, gracias por esta oportunidad que nos estás entregando, por este privilegio que nos otorgas. Dios mío, en el nombre que sobre todo nombre, declaramos tu presencia dirigiendo este servicio, dirigiendo este momento. Ayúdanos para que así mismo, con todo nuestro corazón y fuerzas, podamos entregar lo mejor. Y usa también mi corazón y mis labios para que el mensaje a continuación sea de gloria y de poder. Gracias, Señor Jesucristo. Tuyo el poder, el honor, la gloria y la majestad. Quedamos bendecidos y quedamos en victoria. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludamos a los que están conectados. El Señor les continúe bendiciendo. Estamos estudiando acerca del reino de Dios en estos días y estamos alineando unos mensajes, ¿cierto? Unos mensajes que nos puedan ayudar a entender cómo atraer el reino de Dios a nuestra vida, cómo sujetar el reino de Dios en nuestra vida. Estamos viendo esto. Y cierto día, acerca de esto que estamos viendo, dale libertad, dale tu control al reino de Dios. Cierto día recibí en mi corazón que el Señor me dice: no detengas mi don en ti. No detengas mi don en ti. Y yo me sorprendí que incluso estaba orando, y cuando el Señor me dice abro los ojos, yo dije: ¿cómo así? Que estoy deteniendo tu don, lo estoy obstaculizando. Aleluya. Es decir, que lo estaba impidiendo. Vea, hay gente que pedimos algún don, que se manifieste algún don. ¿Cuántos dones ministeriales hay? A ver, iglesia, ¿cuántos dones ministeriales hay? 9 dones, ¿cierto? 9 dones ministeriales. Se anhela la interpretación de lenguas, se anhela el discernimiento de espíritus, don profético, el don de profecía, el don de fe. A ver, ¿quién me ayuda con otro? El don de palabra de sabiduría. ¿Cuál otro? El don de sanidades, el don de milagros. Y falta uno, el don de palabra de ciencia. ¿Sí? Y anhelamos estos dones, y resulta que cuando vienen, puede venir uno, pueden 2, 3. Cuando llega este don, que lamentablemente lo impedimos los dones. ¿Cuántos saben que los dones son irrevocables? Sí, la palabra de Dios lo dice, pero no descuidemos que también lo que vamos a estudiar ahora nos dice: ojo con no dejar fluir el don. Lo parafraseamos así. En algunos casos no es que Dios no quiera fluir, es que nosotros somos los que detenemos el fluir de Dios. Dios sí quiere fluir, Dios sí quiere sanar, Dios sí quiere liberar, Dios sí quiere hablar al pueblo, redireccionarlo, corregirlo, instruirlo, etcétera. Pero somos nosotros como instrumentos que no dejamos fluir el don de Dios. ¿Aló, San? Gloria al Señor. Y miremos que cuando alguien tiene un don, es la evidencia de que el reino de Dios le ha visitado y nos está visitando. Cuando sea que por medio de usted se activa un don y usted lo ministra, o que alguien nos ministra a través del don que posee, es una evidencia de que el reino de Dios está cerca, está con nosotros, está entre nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, por favor, el verso 19, y la leemos en el nombre de Jesús. Le invito al que quiera y el desee, no es obligatorio, pero haga una reverencia delante de Dios al leer la primera porción bíblica, aunque sea poniéndose sobre sus pies. Dice la palabra: no apaguen el espíritu, no apagáis el espíritu. Leamos por favor un verso más. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Esto es palabra del Señor, amén.
Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Es bendición en el nombre de Jesucristo. Aquí está hablando de que no apaguen el espíritu. ¿Qué dice? No apaguen. Otras dicen no menospreciéis. Las profecías también dice. Pero en el 19 dice no apaguéis el espíritu. Aleluya. ¿Cómo se apaga? Rechazando lo que Él quiere hablar, rechazando cómo Él se quiere mover. ¿Cómo se lo apaga? De esa manera que un día Dios me llama la atención y me advierte, me dice: no detengas mi fluir, no detengas mi don en ti. No detengas mi don en ti. Entonces, cuando yo rechazo lo que viene de Él por medio, bien sea por medio de alguien que en forma o tomando la posición de receptor o de emisor, cuando yo rechazo lo que viene de Dios, apago el don. Apago el don. Si Dios me está enviando, si yo tengo un don, por ejemplo, el don de ciencia, Dios me revela algo, me muestra algo para que lo hable. Obviamente, si Dios me dice públicamente, públicamente; si en privado, en privado. Pero si yo me abstengo de actuar conforme Dios está diciendo, si me abstengo, lo apago. Un día le dije al Señor: Dios, no quiero el don de ciencia. Un día le dije así: no quiero el don de ciencia, porque es doloroso de que alguien te esté hablando, pero a la misma vez el Señor te esté revelando otras cosas que dicen de ti. Es como que si te están hablando bonito, pero por la espalda te están dando una puñalada. No quiero el don de ciencia porque es doloroso enterarse de cosas por el Espíritu Santo que duele. Le dije: no quiero. Obviamente ahí lo estaba rechazando, algo que venía de parte de Dios, aunque fuera para mi propia vida. Antes, Dios, si alguien me está traicionando en el secreto, y cuando hablo de traiciones en todo ángulo, si me está traicionando, Señor, ayúdame a tener fuerza de soportarlo, a ir y orar por esa persona, pero no rechazar lo que Dios me ha entregado. Un día le dije al Señor: Dios mío, ¿para qué ir a orar por los enfermos si algunos se me mueren? ¿Para qué? Le dije al Señor, iniciando la vida cristiana. Mire cómo uno, a pesar de que Dios le decía: ve y ora, ve y ora, ve, ora por ellos. Y uno como que: ¿para qué? Pues si se van a morir. ¿Para qué voy? Entonces, cuando desobedezco al don, cuando desobedezco lo que Dios me está entregando, corro el riesgo de irlo apagando. Porque uno se priva de dejar fluir a Dios. Y así sucesivamente. Sucesivamente, cuando Dios habla acerca de estas cosas, no menosprecie. Vea, si usted es una persona de las que, como la palabra nos está diciendo aquí, someten todo a prueba, si alguien viene y le da una profecía a usted, no rechace en primera instancia. Si usted no le trajo tranquilidad por un momento, llévelo en oración y le pueda decir a la persona, al profeta, a la profeta, al que tiene el don de profecía: gracias, voy a llevarlo a la presencia de Dios. Pero no lo rechace inmediatamente. Gloria al Señor. No rechace el mensaje y la dirección que viene de parte de Dios. Llévelo a la presencia de Dios. Cuando digo llévelo a la presencia de Dios, tampoco le estoy diciendo abrace todo lo que en primera instancia venga, porque usted sabe de que hay espíritus engañadores, ¿cierto? Hay que tener cuidado en todo esto, pero no lo menosprecies. No menosprecies cuando el Señor te dice: ve y háblale a fulanito, a sutanita, háblale, aunque sea duro, aunque sea fuerte lo que le tenés que decir, pero háblale.
Esta semana el Señor me decía, tienes que ir a hablarle a ciertas personas. Bueno, yo le digo al Señor, no voy porque es que recordás cierto día que pasé, fui, vi, los encontré, etcétera. Por el don de ciencia me revelaste esto. Sin necesidad de que me hablaran, simplemente con el saludo. Yo, ¿para qué? Le dije al Señor, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué me voy a encontrar dándoles consejo? ¿Para qué? Me quedé así. A los otros días el Señor otra vez, ve y dales este mensaje. Dales este mensaje. Al final dije, bueno, Señor, voy a ir a hacer mi parte. Voy a ir a hacer mi parte. Porque de una u otra manera a veces es fuerte como pastor encontrarse decepcionado, que alguien le decepciona. De parte por medio, y te enteras por medio del don de ciencia, más que por el don, más que por palabra directa. Amén. Hablé lo que Dios me decía que tenía que hablar, lo que tenía que, y sentí tranquilidad y le digo, Señor, gracias. Gracias, aunque no entienda el por qué yo tengo que ir a ciertos lugares, cuando sé que hay cabezas pastorales que deberían de estar a cargo de esas personas. Pero aquí sabemos que estamos trabajándole a un solo reino, al reino de Dios. Entonces fui una de las personas que me cohibí demasiado en un tiempo de querer irle a hablar a otras personas que no eran de la casa. Porque yo decía, bueno, ¿dónde está su pastor? ¿Dónde está su pastor? Y a veces, Señor, pero yo no tengo ningún asunto con esa alma, yo no tengo ningún asunto con esa vida, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Acaso no hay un pastor por encima de ellos donde se congregan? Que vayan allá, o que tú les reveles, como yo diciéndole a Dios qué tenía que hacer, ¿cierto? Tú revélale, Dios, al pastor de ellos, muéstrales. Y por un tiempo dejé de oír la voz de Dios por estar desobediente. Ahí está viendo uno que el don mengua, se apaga. Amén. Mire la situación. Hasta que comprendí, le dije al Señor, bueno, Dios, si envías a una persona a la iglesia, por algo le envías, por algo le traes. Salí decepcionado hace poco de algo. Por eso los pastores también salimos decepcionados de las ovejas. Y yo le decía, Señor, entonces, o sea que perdí todo el tiempo en querer restaurar una vida, perdí todo el tiempo en querer restaurar una familia. Y el Señor, y tenía esa incertidumbre. Ahora entonces mi vida va a quedar como la mala del paseo, el ministerio va a quedar como el malo del paseo, le decía yo al Señor. Y el Señor me dice, incluso el día de ayer, me dice, métete y mira, escucha. Me meto a un perfil de la persona y resulta que estaba predicando. Y por un momento yo dije, bueno, está predicando, bendito Dios. Y yo dije, pues causa un dolor en uno, porque uno como pastor quiere formar un equipo de trabajo y trabajar juntos. ¿Me doy a entender? Quiere formar un equipo de trabajo en un ministerio y trabajar juntos, porque uno conoce y reconoce también el potencial que hay en una persona de parte del Señor. Entonces, ¿con qué
objetivo a veces con mi esposa decimos, vamos a restaurar esta persona, esta familia, porque hay de Dios aquí y este potencial en manos de Dios es maravilloso. Vamos a echar juntos el ministerio adelante. Amén. Y entonces uno invierte ese tiempo de ir y velar, llamar, estar pendiente, y todo para la gloria y honra de Dios, sí, pero detrás de ello uno dice, formemos un equipo grande, echemos adelante el ministerio. Y cuando el Señor me dice, yo le digo, bueno, ya vi, ya está predicando, y el Señor me mueve, escucha, sigue escuchando. Bueno, me puse a escuchar. Yo le digo, pero está dando el discipulado que yo le he dado. Está predicando por allá el discipulado que le hemos entregado. Entonces me dio un gozo y una alegría. Yo dije, Señor Dios, si fue para eso, para que fuese a dar a otros lugares, bendito el Señor. Amén. Yo dije, está dando del discipulado que se le ha entregado. Así que no ha sido perdido lo que Dios nos permitió llevarle. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre, gloria. Entonces mire cómo son las cosas en el Señor. ¿Cómo son las cosas en el Señor? Dios sabe cómo, ahí sí como dice, cómo ata sus cabos, ¿no? Como dice por ahí. No menosprecies el don. Si nos salimos de los dones ministeriales, el don de servicio podríamos decirlo, ¿cierto? Así como a veces lo enfatizan algunas personas. No menosprecies de que se te diga, sírvele a Dios haciendo el aseo. Ayúdame a hacer el aseo en el salón. No menosprecies, lo estás haciendo para el Señor. En estos días se daba una palabra acerca de cómo Dios permite que nosotros estemos sembrando y en medio de no darnos cuenta cómo los resultados van brotando, se va dando los resultados y en lo que tú menos pienses, tú dices, wow, el fruto se dio fruto. Lo que yo pensé de que estaba perdiendo el tiempo, no, empezó a dar frutos. Lo que Dios te entrega a hacer, hazlo de la mejor manera. Para Dios lo estás haciendo, para Dios lo haces. ¿Sí? Hablábamos y escuchaba a una persona en estos días y decía, es fuerte cuando a veces a uno no le reciben, y me llevaba a mí, me trasladaba en esos tiempos cuando también me ha pasado y nos podrá pasar a muchos, que a veces vas a un lugar y a veces no te reciben el tiempo que tú has destinado para ayudarle a esa persona, ¿cierto? Qué fuerte es que con toda diligencia tú sacas de tu tiempo, dejas de hacer otras cosas para invertir en el reino de Dios y servirle a Cristo. Vas allí y prestan poca atención a lo de Dios. Es doloroso, duele, ¿sí o no? Duele que usted saque de su tiempo y como que pareciera que a esa persona le importa poco. Un discipulado, una consejería. Es triste, pero a la misma vez nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como instrumentos de Cristo, deberíamos de aprender a enfrentar eso y a gozarnos que delante de Dios la recompensa sí se está notando en el cielo. Delante del Señor, aunque te estén rechazando, aunque te hagan el feo, aunque no te abran la puerta en un día de pesca, abre, y quizás desde adentro Dios conociendo dice, no le abramos que son evangélicos, ahí en la camiseta dice que son de una iglesia. Aunque no nos abran la puerta, delante de Dios, ese momento, esos minutos van a ser recompensados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, no menosprecies lo que Dios quiere hacer contigo. Algunos hemos preguntado por qué hay momentos en los que he sentido que ya no fluye el don cuando oro. Antes oraba y se sanaban los enfermos, ocurrían milagros. Antes oraba más en lenguas. Antes entraba a una casa y podía discernir qué espíritu rodeaba o habitaba esa casa. A veces se me acercaba una persona y sentía cuando había un espíritu malo o bien fuera también una buena gloria de Dios en esa persona. Pero de un momento a otro se apagó eso. Quizás muchos hemos llegado a una conclusión o a un momento, algo así. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
Antes sentía que el reino de Dios estaba más cerca y ahora lo siento a la hora de orar como más distante. ¿Aló? ¿Están aquí? Entonces uno se ha hecho esas preguntas. ¿Qué pasó? ¿No será que nosotros, o te ha pasado o te está pasando, que has extinguido el fuego de ese don? ¿No será que eso es lo que ha pasado? Ha menguado el fuego del don que hay en ti. Yo no estoy diciendo que había, porque son irrevocables. Que hay en ti. Ese don se apaciguó. Un día le dije al Señor, cuando aquel tiempo que le dije, yo no quiero el don de ciencia. No quiero el don de ciencia. Por eso es que, y llegó un tiempo donde yo le dije, déjame otra vez el don de ciencia. Estaba en mí. Otra vez quiero el don de ciencia, porque dejé de percibir. Y el Señor fue muy claro. Por un momento, un día, y yo sé que es notorio para la gloria y honra a Dios, y exalto a mi Dios y le pido perdón a mi Dios si no es así, pero así lo recibió mi corazón. Un día que llegó, ustedes saben que aquí el profeta Johnny, ¿no? Nombre de Jesucristo, este varón, un hombre, y llegó y el Señor me dice, dale, impártele de ese don. 2 dones me mandó a impartirle. Impártele el de ciencia y impártele el don de diversidad de género de lenguas. Y le digo, en 8 días vas a ser bautizado y lleno del Espíritu Santo. Dios me habla de esto. Y verdad, Dios se manifestó a los 8 días. Él la creyó, porque también esto es de honrar lo que viene de parte de Dios. Dios me estaba hablando de que venía esto por medio del don de profecía. Yo no soy profeta, pero se activa el don de profecía por momentos. Viene el don de profecía y me dice esto, y el varón creyó. Aunque el varón, a veces uno puede decir, ese momento el varón honró, aunque no esté aquí, yo se lo puedo decir, y un día estará escuchando más tarde, él sabe honrar. Por eso Dios lo usa al varón. Sí, sabe honrar de una u otra manera, sabe honrar en su corazón. Y le digo al varón, esto va a pasar. Y Dios le da el don de ciencia, le activa el don de ciencia. Yo recuerdo que el varón gustaba, antes de servir con nosotros, él estaba en otro ministerio, estaban haciendo por allá, pero siempre iba al lugar donde mi persona se encontraba, y por el don de ciencia le decía, varón, Dios le hablaba, varón, esto y esto y esto. El varón se quebrantaba, y él sabía en ese momento que cada que iba a hablar conmigo, Dios me iba a revelar todo. Sí, Dios me iba a empezar a revelar todo lo que estaba pasando con el varón. A veces decía, no es así. Yo le decía, es así por esto y esto y esto, hasta que él decía, no, era que a veces no lo quería aceptar yo en mi propia vida, de que Dios le estuviera hablando a otra persona acerca de mis asuntos. Daba a entender esto el varón. Y cuando esto ocurre, que Dios empieza a trasvaciar, como que, y un día me dice el Señor, el don de ciencia te llené en ese momento para que lo trasvaciaras al varón, porque el varón, el don de ciencia va a ser fuerte para para ser profeta de oficio del varón. Yo le digo al Señor, bueno, ya está. Le entrega al Señor, ya está. Y Dios prueba mi corazón. Que un día, yo no sé si le comenté a mi esposa, yo le digo, extraño ese don, es como que si le hubiera pasado todo al varón. Le decía al Señor, es como que si hubiera trasvaciado todo ese don al varón y me quedé sin nada. Sí. Yo le decía al Señor eso y le comentaba. Entonces Dios usa la vida de mi esposa y yo lo tomé así en medio de la conversa que tuvimos.
¿No será que Dios te está probando a ver si es que caes en la envidia? Lo tomé así. Y yo le dije, Señor, perdóname de pronto si tengo que observar bien esto. Tengo que observar bien esto. Y observando y orándole al Señor, Señor Dios mío, usa, porque es un hijo espiritual, úsalo, pero líbrame a mí como papá espiritual, no digo padre el de arriba, papá espiritual. Señor, no quiero cargar egoísmo y envidia por un hijo. Antes debería yo de gozarme que un hijo es usado, ¿cierto? Eso debería de ocurrir en nuestras vidas. Si un hijo logra éxito, deberíamos de gozarnos. Fui probado, fui analizado en ello, fui trabajado, porque quizás es verdad, mi corazón estaba cayendo en egoísmo en mi hijo, Johnny. Hasta que Dios me ayudó a vencer eso. A vencer eso, y la gloria sea para Dios. Me ayudó a vencer eso. Y una vez que ocurre eso, el Señor me dice: el don está en ti. Métele leña. Métele leña. ¿Sí? Y yo le dije: bueno, gloria al Señor. Dios, es verdad, los dones son irrevocables. El don sigue. El don está. Y Dios empezó nuevamente a reactivar todo. Gloria al Señor, amén. Dios es maravilloso, Dios es poderoso. En 2 de Timoteo, vamos ahí a 2 de Timoteo 1:6, gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra? La voy a leer en la versión Nueva Internacional. Por esto te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. ¿Quién estaba hablando? El apóstol. ¿A quién? A Timoteo le estaba diciendo: te aconsejo. En la Reina Valera 1960 dice: que avives el fuego. Que avivéis el fuego, ¿cierto? En la versión King James dice: despiertes. Que despiertes el don. O sea que estaba dormido, como que se había dormido, entre comillas. En la versión traducción lengua actual dice: no dejes de usar. No dejes de usar. Y a mí me gustó la definición: no dejes de usar la dotación entregada, dice en una versión. La dotación entregada. Usted y yo, cuando recibimos de Dios, usted y yo, cuando decidimos ser instrumentos de Dios, nos fue entregada una dotación. Y esto me llevaba por un momento a imaginarme, a veces cuando usted entra a una empresa que le exigen uniforme, le dan una dotación, que esa dotación identifica el lugar, que usted hace parte de ese equipo de trabajo, de ese lugar, ¿cierto? Parte de una identidad. Y esto me lleva a analizar un poco cuando dice: no dejes de usar la dotación que te fue entregada. Es como una identidad de que un don o varios dones, según la persona y conforme Dios desea darle, te da una identidad de que el reino, de que eres parte del reino de Dios. ¿Por qué parte? Porque también sabemos que la palabra de Dios dice que no todo aquel que haya echado, lo parafraseo así, diga: ah, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros, prodigios, etcétera. El Señor dice que aquel día dirá a muchos: Dios nos libre, ha apartado de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Entonces, por parte, como en ese sentido es que digo parte del reino de Dios. Es una identidad que Dios nos entrega. No dejes de usar. O sea que le está diciendo a Timoteo: has dejado de usar el don. Lo que se te entregó para tu servicio lo dejaste de usar. Se te entregó, Timoteo. Gloria a Dios, viene a una imagen en este momento. Es como: ¿cuántos han trabajado en el campo? En el campo, en un punto que se dice aquí en Colombia, de yerbar las matas, ¿cierto?
Deshiervar las matas, se dice por acá en el sector del sur de Colombia. Deshiervar. Y viene a mi imagen y veo por un momento esta visión en mi corazón, como que a alguien le entregan una herramienta especial, que usted con esa herramienta limpia fácil. Y veo en un momento como que si hay personas que dejaron la herramienta y se agarraron con las manos nomás. Más difícil. Es similar, como que si Dios nos haya dado las herramientas y poco a poco hemos descuidado la herramienta y hemos querido hacerlo nuestro, con nuestras propias manos, a nuestra propia voluntad. En momentos que Dios dice ministra el don, y a veces decimos hoy no quiero. Así ha pasado. No dejes de usar la dotación que Dios te ha entregado. ¿Qué te ha entregado Dios, pueblo? ¿Qué te ha entregado el Señor? ¿Has conocido al Señor? Él te ha dotado para que hagas bien la obra, el trabajo que Él te ha entregado. Él te ha dotado de dones para que ayudes al pueblo. Algunos de los que están aquí tienen don de sanidad. ¿Cuánto lo han aplicado? ¿Cómo está? ¿Lo has usado? Cuando ves a los enfermos, ¿lo usas? ¿Con la dirección de Dios lo usas? ¿O empiezas a sentir la acusación en tu corazón? No lo uso. Es que no estoy muy bien. A veces así pasa, ¿cierto? Que no estoy muy bien con Dios. Los dones están allí. Es una herramienta. Amén. Hay gente que tiene el don de hacer milagros, de que Dios lo use milagros. Hay gente que tiene el don de diversidad de género de lenguas. Allá dormido, adormecido. Ore, no tan solo en una iglesia. Usted puede orar en lenguas. Allá en el secreto, ore. El error tan tremendo que hay y que debemos de evitar cuando tenemos un don es la vanagloria. Porque cuando hay un don, queremos sanidad. Ay, quiero mostrarme de que sano. No, usted no sana, es el Espíritu de Dios. Uy, es que quiero mostrarme de que sí hablo en lenguas. En el secreto, hágalo. Cuando usted está con Dios, el don de diversidad de género de lenguas es un idioma con Dios. Te edificas a ti, te fortaleces, porque Dios es el que pone toda la exactitud para orar, para clamar, para solicitar, para llamar, para adquirir. Un don es la evidencia de que el reino de Dios está con nosotros. Pero está en nosotros qué tipo de libertad, qué libertad le damos, o al contrario, si lo apagamos, si no lo dejamos fluir. Está en nosotros. Está en nosotros, pueblo. ¿Qué clase de mayordomo somos? ¿Qué clase de mayordomo eres con esa parte del reino de Dios que te ha sido entregada? ¿Qué mayordomía estás ejerciendo? Fidelidad. Oh Santo Dios de la gloria. Aquí encaja la visión que Dios entregaba. Líderes, ¿hay fidelidad en lo que Dios te ha entregado? ¿Hay fidelidad en el don o los dones que Dios te ha entregado? ¿Por qué dones? Porque hay personas que tienen dones, no tan solo uno, quizás dos, a veces percuten más dos, algo otros tres, algo otros cuatro. Gloria al Señor. ¿Qué fidelidad hay? ¿Estás atrayendo el reino de Dios? Pablo, el apóstol, detectó en Timoteo el enfriamiento. Detectó de que Timoteo estaba pagando lo que le había sido entregado, había descuidado las herramientas, entre comillas, estaban oxidadas.
batallando, oigan bien esto, batallando a hacer un trabajo sin usar las herramientas. Así vemos muchos batallando a hacer un trabajo, una obra ministerial, dejando las herramientas a un lado, queriendo hacerlo en nuestras propias fuerzas, cuando el don es para que tú agilices de manera sobrenatural y muestres el reino de Dios. Aleluya. Esto está pasando en la iglesia hoy en día. Está pasando. Y así como toda herramienta necesita sacarle filo, nosotros tenemos que pulir los dones. Tenemos que pulir los dones. ¿Cuántos han trabajado con una herramienta que le llamamos Roma o sin filo? Qué fuerte que es, ¿cierto? Qué feo que es. Pero cuando usted le saca filo a una herramienta, eso es una maravilla, trabajar con una herramienta que tenga buen filo, pero a la misma vez es peligrosa. Le dice, ojo, la pasión, Timoteo, con la que predicabas antes no es la misma. Fuego que es pasión. Cuando dice aviva el fuego, aviva la pasión para ministrar, aviva la pasión. Vea, hay algunos que en algún momento hemos caído en eso. No ministramos con pasión, no oramos por un enfermo con pasión, con deseo, con amor, y eso se va notando. Aleluya, amén, amén. No lo obligó, no le exigió, le aconsejó. Y Dios en esta mañana también le está diciendo a usted, yo no los voy a obligar. Se les ha dado dones, pero la recomendación es avívenlos, ministrelos con pasión, empiece nuevamente a meterle fervor. Gente que sabía atraer el reino de Dios sobre otras personas, y lo dejó de hacer. Cuando ministraban, imponían manos, lo sobrenatural ocurría. Orabas, Dios te introducía en visiones. No tenías la necesidad de la super adoración para entrar en la presencia de Dios, sino que vivías activo en todo momento, estremeciendo tu corazón y aún tu cuerpo, sintiendo la electricidad de Dios en cualquier momento. Pero se descuidó esa persona. Yo no sé si Dios te estaba hablando en esta mañana diciendo, te has descuidado, te has descuidado. Y el don, los dones depositados en ti están dormidos. La vergüenza y el temor son enemigos y causantes de que un don se duerma. La vergüenza y el temor. La vergüenza y el temor no permiten que ministerios se desarrollen. ¡Qué vergüenza! Acá siento que Dios me está diciendo, oigo la voz, y es la voz de Dios. Sí, para mí es la voz de Dios. Me está diciendo que le hable a fulanita persona, y entra el susurro y entra la incógnita. Pero ¿qué tal si no se cumple? Me da miedo, me da temor. Mejor no digo nada. Cuando empiezas con ese temor o con esa vergüenza, no, qué vergüenza que no se cumple y me la vuelve a encontrar, me lo vuelve a encontrar, y después dice, ese es falso profeta, o dio una profecía errada, no se ha cumplido. Cuando tenemos miedo y yo voy a orar y sé sano en el nombre de Jesús, y si no se sana, qué vergüenza, qué temor.
Cuando tú le haces caso, más caso a eso, e impides el fluir de Dios, no viene el reino del Señor. Eres tomado y eres considerado, visto como una persona infiel a la misma vez, como una persona desobediente, negligente en lo que Dios te entrega. Un don tiene que ser ejercitado, es como entre comillas, un músculo, tiene que ser ejercitado. Es un talento que tiene que tener disciplina y desarrollarle continuamente. Entrénalo. A veces Dios le dice, bueno, hijo, no vaya. Ok, no vaya. Pero ¿qué pasa? El don se va apaciguando. Cuando usted menos piensa, y dice, ¿y por qué ya no está fluyendo? ¿Y por qué? Necesitas ser ejercitado nuevamente. Necesitas ejercitar lo que Dios te ha dado. La dotación que el Señor te ha entregado como perteneciente del reino de Dios, para que des evidencia del Espíritu Santo, tiene que ser ejercitada. Ejercítala en el nombre de Dios. Sabes de que tienes el don de sanidad, ejercita ese don. Sabes que tienes el don de milagros, que han ocurrido milagros, ejercítalo. El don de fe, ejercita ese don. Colócalos a producir, que sean productivos. Si tienes uno, pues colócalo a producir. Si dos, colócalo. Si alguno dice, Dios me usa bastante a mí con el don de palabra de ciencia, ahora no es para que lo uses obviamente en chisme, no, úsalo para edificación. Entonces, recordemos, aquí no es lo que usted quiera, sino lo que Dios quiere hacer con lo que le entregó a usted. Aleluya. Mantener los dones encendidos es responsabilidad de todos los días. No es de solamente mañana tengo que servir, Señor, voy a meterme en oración. No sé en qué condición, le digo, mi hermano, mi hermana, usted vino aquí a esta congregación el día de hoy. No sé en qué condición, póngase sobre sus pies. No sé si usted puede identificarse con esta palabra, si alguno que los que están allá se puedan identificar diciendo, bueno, he sido infiel, dejé de servir a Dios con lo que Él me había entregado. Yo no sé si usted en esta mañana puede identificar de que el don de lo que Dios le entregó ya no tiene el mismo fuego, la misma intensidad de pasión con la que tenía en un inicio. Yo no sé en sí si usted esta mañana le va a solicitar a Dios, enciende el don en mí, permíteme avivar el don para reflejar tu reino en esta tierra, para atraer el reino a las personas en esta tierra.